Bueno, muy bien. Gracias por ingresar. Vamos a continuar la clase. Ahora sí, ya con diapositivas para que también podamos comprender de mejor manera. ¿Ya? A ver, vamos yendo con la primera diapositiva. Bueno, a ver. Ya hemos señalado que la competencia básicamente busca, ¿no? Que todos nuestros objetivos generados estén eh, por así decirlo, supervisados, vigilados desde un primer momento hasta el finalizar, ¿ya? Bueno, ¿cómo hacemos ahora la elaboración, ¿no? De estos planes, programas, micros de competencia? Primeramente vamos a hacer la formulación. ¿Y cómo es la formulación, compañeros? Acá nos dice claramente, tiene que ser en verbo infinitivo, ¿ya? Más el objeto de aprendizaje, más la condición y más la finalidad. Nuevamente los digo, para hacer la formulación de la competencia tenemos que hablar un verbo en infinitivo, tenemos que tocar lo que es el objeto de aprendizaje, la condición y la finalidad. ¿Listo? Bueno, dentro de este verbo que nosotros hemos señalado que tiene que ser de infinitivo, ¿no? Nos tiene que decir, tiene que ay, perdón, tiene que ser una terminación en ar, ir, e ir, perdón. ¿Ya? Un segundito, por favor. Y ahora sí. La recomendación nos dice elegir los verbos con base en la taxonomía de Bloom, la concreción de niveles de pensamiento conforme vayan avanzando las fases, mayor nivel de la concreción será. Entonces, tenemos que tener en cuenta el verbo. Ahora, el objeto de aprendizaje nos dice, responde a la pregunta, ¿qué se va a aprender? Entonces, dentro de eso vamos a tener en cuenta el contenido de lo que se va a aprender. Por ejemplo, dice, analizar, que es el verbo. El objeto de aprendizaje, en este caso, la historia de México, ¿no? Este ejemplo, dice, es el objeto de aprendizaje, que es la historia de México, ¿ya? ¿Qué más? Avanzamos. Habíamos dicho que es objeto y también a esto se le va a añadir, ¿no? La condición y la finalidad, que responde la pregunta, ¿para qué? ¿Para qué vamos a estudiar? Se refiere, ¿para qué se está desarrollando una determinada competencia? Y en esta nos dice, se utilizan las palabras clave que le permitan para logrando el desarrollo. Ejemplo, analizar, que es el verbo, la historia de México, que es la condición, y esta que nos dice, ¿no? A través de la elaboración de líneas de tiempo. Y ahí añadimos, ¿no? Que le permita la identificación de periodos, ¿no? Personajes, hazañas e históricas. Como ustedes pueden ver, la finalidad entonces será la identificación de periodos, personajes y hazañas históricas, ¿sí? Esa es la finalidad. Vamos a analizar la historia para poder ver personajes, hazañas, periodos, ¿no? Por ejemplo, vamos a tal vez estudiar lo que es el coloniaje en México, ¿no? Los mayas, los aztecas, cómo han sido colonizados, ¿no? Vamos a ver tal vez la figura de Hernán Cortés, de Tenochtitlan, ¿no? Y básicamente, inclusive, ¿no? Cómo ha sido la revolución para ellos. En ese entendido, tenemos aquí un ejemplo bien clarito. Verbo aplicar. ¿Qué? El objeto nos dice estrategias de aprendizaje autónomo. La condición, ¿cuál es? En los diferentes niveles de campos de conocimiento. ¿Y cuál es la finalidad? Que le permitan la toma de decisiones oportunas y pertinentes en el ámbito personal, académico y profesional. Entonces, para hacer la formulación de competencias, tienen que tener verbo, objeto, condición y finalidad. ¿Ya?
Esto por si acaso igual se los voy a dejar para que hagan una actividad. Ahora vámonos a la segunda diapositiva. Ya. Bueno, compañeros, para poder hacer este diseño curricular por competencias, tenemos que entender que también tienen fases, o sea, tiene un procedimiento, ¿ya? Como están viendo ustedes en sus pantallas, esto no lo hace una persona, ¿no? Por más capacitado que esté, por más que tenga un amplio conocimiento, no, lo tienen que hacer distintos actores, ¿sí? Y para ello, como ustedes verán, se sentarán en una mesa y bueno, harán planificación. A ver, como les decía, ¿cómo será el futuro dentista? ¿No? Un perfil. Entonces, para eso vamos a tener fases en las cuales vamos a implementar un diseño para que después, finalizando, tengamos un resultado que todos quisiéramos alcanzar. ¿Sí? A ver, vayamos avanzando. Nos dice el diseño curricular por competencias. En su conceptualización nos dice, eh, viene a ser viene a ser un currículum aplicado a la solución de problemas de manera integral, que articula los conocimientos generales, los profesionales y las experiencias de trabajo y las promueve en una enseñanza integral que privilegia el cómo se aprende, el aprendizaje permanente y la flexibilidad de los métodos y el trabajo en equipo. Entonces, básicamente el diseño curricular, vamos a encontrar conocimientos, experiencias de trabajo, profesionales. También vamos a ver cómo esa enseñanza tiene que ser más significativa. Cuando hablamos de significativo, cuando realmente el estudiante ha aprendido, ¿no? Y al aprender básicamente qué estamos buscando con la competencia, que fácilmente se pueda adaptar al mercado laboral. ¿Por qué razón? Porque conoce del tema. Bueno, el modelo educativo, ¿sí? Que vuelvo a decir, ¿no? Generalmente cada gobierno pone pues podemos decir, su punto de vista relacionado al modelo educativo que quiere implementar. Generalmente la educación es sinónimo de poder, ¿sí? Por eso generalmente todos los gobiernos, ¿no? Buscan tener su propia reforma en la cual puedan guiar a la sociedad, ¿no? En ese sentido nos dice, ¿no? El modelo educativo también que se va a proponer va a buscar dar respuesta a la sociedad, va a proporcionar el recurso humano con las capacidades requeridas, le proporciona al sujeto las capacidades para abordar los problemas a los cuales se enfrenta como profesional. También nos dice que se ofrece una gran variedad de recursos a los estudiantes para que analicen, la resuelvan, ¿no? Y estas a su vez puedan también generar un trabajo colaborativo. Hoy por hoy ya casi en todos los espacios laborales, mucho se habla esto del trabajo colaborativo, ¿sí? Porque no se entiende que uno nomás pueda generar, ¿por qué razón? Porque generalmente en estos eh, empresas, estos espacios laborales, ¿no? Se busca la mayor eficiencia. Y en la eficiencia se busca pues que todos los actores colaboren con la misma, ¿ya? Entonces, por esa razón también nos dice, ¿no? Concretar un currículum por competencias, llevándolo a diseño al nivel del aula,
que requiere tres fases: diseño, desarrollo y gestión. Obviamente nosotros al momento de hacer un análisis tenemos que ver de manera general, ¿no? Eh, Tal vez en método deductivo, ¿no? Analizar de lo general a lo específico, ¿no? Y en ese entendido también vamos a ver que la misma sociedad va a tener ciertos comportamientos de acuerdo también eh, al avance de la sociedad. Hay sociedades tal vez muy avanzadas que básicamente pues sus modelos son únicos, son claros, pero en algunos casos, como por ejemplo nosotros, van mutándose, no se tiene un horizonte claro, ¿no? A eso quieres referirse. A ver, avanzamos. Por donde entonces, para hacer el diseño, vamos a tener que analizar propuestas, ¿no? Vamos a analizar modelos como el que hemos visto de Arnaz, Glamas y Barrola, Díaz y Colaborales, que la anterior semana, en la anterior sesión hemos llevado, ¿no? Por lo tanto, la primera, ¿cuál va a ser? Hacer un diseño curricular por competencias. Esta va a tener fases. Posteriormente vamos a hacer el diseño como tal, ejecución y finalmente la evaluación, como está en sus pantallas, ¿ya? Fase de diseño, ¿cuál es esta? Nos dices la etapa de consulta externa a lo interno de la institución para definir el perfil profesional. Hay muchas carreras que, reitero, después de 5, 6, 7, inclusive hasta 10 años, eh, van cambiando su plan de estudios, van cambiando las materias. ¿Por qué razón? Porque también el perfil profesional va cambiando, ¿sí? Antes, por ejemplo, dentro de lo que es la carrera de Derecho, se tenía pues de que el abogado pues en su mayoría tenía que saber escribir muy bien, ¿sí? Y hoy por hoy, por ejemplo, ya se está dando vía, por ejemplo, a la oratoria. ¿Por qué razón? Porque se entiende que en los juzgados hay gran cantidad de burocracia, los procesos se estancan y para poder agilizar, para poder dar viabilidad a eso, se ha buscado que, por ejemplo, los juicios sean orales. En un juicio se determine, por ejemplo, o se pueda disolver el proceso. La fase de ejecución, una vez que hemos visto cómo va a ser el perfil profesional, vamos a ejecutar, ¿no? El proceso de enseñanza. Y finalmente la fase de evaluación, que básicamente es evaluar todo ese proceso. Les estoy mostrando aquí la fase inicial de diseño, donde está la fundamentación de carrera, o sea, el porqué de la carrera, diagnóstico, justificación. Por ejemplo, una de las carreras no tan recientes son, por ejemplo, comercio internacional, ¿no? Que básicamente está creciendo con mayores adeptos. Entonces, ahí, ¿no? Es donde, por ejemplo, se va a hacer la fundamentación. El por qué tiene, qué sentido tiene crear la carrera. Después de eso se tendrá que hacer una elaboración del perfil profesional. Posteriormente va a buscarse su organización, estructura curricular, para posteriormente hacer la evaluación. Podemos observar acá la fase de diseño, ¿no? En la cual hace una descripción de cada fase, ¿no? Por ejemplo, en esta primera parte nos habla, ¿no? Fundamentación, diagnóstico y justificación de la carrera. Nos dice, investigación de las necesidades que se abordarán para estos profesionales. Justificación, van a hacer una investigación de mercado ocupacional. ¿Se necesita de este tipo de profesionales o no? También investigación de institutos nacionales, dice, ¿no? Instituciones nacionales que ofrecen la carrera, ¿no? Por ejemplo, les decía la ingeniería petrolera, por ejemplo, que en su momento era un boom, porque básicamente se establecía que Bolivia puede ser uno de los productores
en esa área, ¿no? Ahora tal vez en litio, no sé, me animaría a decir, si es que tal vez se hacen buenos negocios en la cual, por ejemplo, se pueda requerir la mano de obra justamente para la creación, como dicen, de baterías de litio, ¿no? Entonces, también, ¿no? Se tiene que hacer un análisis. A ver, las universidades, ¿habrá, por ejemplo, profesionales para esa área? Y si no, obviamente, ¿no? Ya las empresas privadas también van copando esos espacios. Análisis de los principios, lineamientos universitarios. Se tiene que tener qué grados de conocimientos tendrán que tener para ese tipo de profesional. Y finalmente, un análisis de la población estudiantil, ¿no? Vamos ahora al otro punto que nos habla sobre la elaboración del perfil profesional, ¿no? ¿Cómo debe ser ese profesional? Nos dice que vamos a hacer una investigación con los conocimientos, técnicas, procedimientos, disciplina, de la disciplina, pues, ¿no? Investigación de las áreas que podría trabajar el nuevo profesional, un análisis de los potenciales de este, determinación de la población, dónde podría trabajar, desarrollo del perfil profesional, en la cual, por ejemplo, se pueda señalar las áreas de trabajo, las tareas y la población de determinar dónde va a ir a trabajar finalmente este nuevo profesional. Y bueno, la otra que es la organización y estructura curricular, donde están los conocimientos, habilidades, determinación de tareas, ¿no? Obviamente cada carrera es distinta. Hay algunas que son teóricas, otras que son prácticas. Y por lo tanto el grado de conocimiento pues también van a tener que estar ligados a su metodología. No puede ser lo mismo, por ejemplo, que un, bueno, en el área de trabajo social con un veterinario, por ejemplo. Son totalmente distintos, ¿no? Inclusive por detrás de la metodología que van a utilizar, van a tener que cambiar. Posteriormente tenemos la fase de ejecución. Todo lo planificado, todo lo diseñado, ahora lo vamos a llevar a las clases, a la práctica, ¿no? Donde vamos a tomar en cuenta la didáctica, la forma de enseñanza y donde básicamente vamos a tomar en cuenta los módulos, programas y vamos a establecer cómo va a ser el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y finalmente la fase de evaluación, que básicamente nos habla de la elaboración de una metodología de evaluación donde podamos hacer justamente esta con distintas técnicas, ¿no? Y de esta manera los resultados que nos alcancen nos va a servir para hacer la mejora de este diseño curricular que nosotros hubiéramos planteado. Como ven, entonces tenemos ahí tres fases, la fase de diseño, fase de ejecución y fase de evaluación. Bueno, ahí hemos acabado la diapositiva segunda, ahora nos vamos a la otra diapositiva. Ahora sí. Bueno, ahora sí hablando del propio diseño como tal, ¿no? Del plan de trabajo que nosotros queremos implementar, donde están los grados, conocimientos, ¿no? Por ejemplo, hoy les decía, mire, yo en el área del derecho, por ejemplo, antes se establecía mucho, por ejemplo, eh, métodos y técnicas de estudio, decía, ¿no? Ahora, por ejemplo, esa materia se ha cambiado por argumentación jurídica. Antes, por ejemplo, no existía el derecho ambiental, pero hoy ya mire, con los chaqueos, con esto del COVID, con muchas cosas, ahora ya se habla del derecho ambiental. Y es más, está en crecimiento, ¿no? Entonces, de esa manera, por ejemplo, en todas las áreas van a hacer evaluaciones de qué asignaturas, por ejemplo, están tal vez en retroceso, cuáles están, por ejemplo, eh, si es
si le podemos poner de moda, ¿no? Por ejemplo, ahora los delitos informáticos, ¿no? ¿Cuántas, por ejemplo, cada vez escuchamos, ¿no? Que me han estafado por utilizar perdón, una aplicación del banco, igual me han hackeado, ¿no? Y con esto de las redes sociales también, básicamente, ¿no? Básicamente fácilmente se pueden hacer delitos, ¿no? Como que, por ejemplo, cada día observamos, ¿no? eh, que hacen inclusive denuncias falsas. Y bueno, en redes sociales, básicamente como no todo está normado, ya es un reto, por ejemplo, para que las carreras de derecho también puedan implementar algunas materias relacionadas a esta, ¿no? A ver, avancemos entonces con el diseño curricular. Bueno, dentro del diseño curricular nos dice, vamos a encontrar tres. Uno, el diseño que ya lo hemos visto, en la cual va a estar la estructura, organización, justificación, el perfil, dónde queremos llegar, ¿no? El desarrollo, como hemos dicho, ¿no? Cómo es el proceso de aprendizaje. Y finalmente lo que viene a ser la evaluación. En lo que viene a ser diseño, nos vamos a empezar desde lo principio, desde lo inicial, que es hacer un diagnóstico, ¿sí? En la cual vamos a encontrar problemas y necesidades. Una vez que tengamos un diagnóstico, ya vamos a ver a dónde ir, cuál es nuestra mirada. Vamos a hacer, como dice, la modelación de un currículo. Entonces, tenemos que hacer ajustes, ¿no? Y en ese ajuste, el punto 3 nos va a ayudar, que es la estructuración. Vamos a estructurar, por ejemplo, los componentes ahora que vamos a utilizar para ese nuevo profesional. A ver, en términos de mecánica hablaremos, ¿no? Eh, por ejemplo, algunos de ustedes deben conocer las petas, ¿no? Y bueno, ¿no? Hay hoy por hoy mecánicos hay para cada tal vez modelo, ¿no? Y yo básicamente como no era mi primer autito, ¿no? Me dice, bueno, llévelo a tal lado, dice, ¿no? Le llevo, no, yo no sé, me dice, ¿no? Yo soy de Toyota, yo soy de Nissan. Y me van recomendando a un señor donde era especialista en lo que viene a ser estos autos, ¿no? Que son, obviamente, son clásicos. Eh, no llevan carburador para empezar, una de sus características, y que obviamente en ese afán, ¿no? Ese señor, bueno, se había especializado en eso. Pero hoy por hoy, miren, ya no solamente estamos hablando de autos a gasolina, a diésel, a gas. ¿Qué tipo de autos ya están saliendo? A ver, pregunto al curso. ¿Quién quiere participar? A ver, o se han dormido. Pues, Autos eléctricos por eso. temas de combustible. Muy bien, Lucio, ¿no? Hoy por hoy ya estamos hablando ya de la evolución, ¿no? Del cambio de matriz productiva. Ya no va a ser la gasolina, ya va a ser el litio. Entonces, por ende, ya estamos hablando de autos eléctricos, ¿no? Entonces, miren, hasta eso, ahora ya no necesitamos un solo mecánico que sepa de eso. Ahora la exigencia es uno que sepa autos eléctricos. Ahora el mercado, ahora como estamos hablando de la competencia, ¿será que en nuestro mercado hay especialistas en autos eléctricos? Digamos que Miriam se compra un auto eléctrico, pero el problema es que no va a poder encontrar fácilmente, así o por lo menos lo deduzco, un especialista para su tipo de vehículos. Obviamente va a pasar tal vez un cierto tiempo para que también, ¿no? Ya por la exigencia misma, y ahí, ojo, reitero, las instituciones superiores, ya sea institutos públicos, privados o las universidades, tal vez, ¿no? Ya van a ser para que también ya existe este tipo de profesionales que responda, hemos dicho, ¿no? A la necesidad del mercado laboral. ¿No? Entonces, como usted ya con ese ejemplo se podrán dar de cuenta a qué se refiere esto. En ese entendido, ya el punto 4 nos dice organización para la puesta en práctica.
Ya estamos todo analizando, miren, ya va a haber autos eléctricos, muy bien. Estamos creando ya cómo va a ser qué materias va a utilizar, cómo va a ser digamos, será pues autos eléctricos uno, dos, tres, no sé, baterías a litio, no sé, me animaría a decir, para que después hagamos un diseño de la evaluación curricular. O sea, todos esos contenidos que llevamos le van a ser útiles, van a ser lo suficientemente útil para que ese señor tenga los conocimientos mínimos para poder, qué sé yo, arreglar un auto eléctrico, ¿no? A eso se va eso, ¿no? Ahora, cuando hacemos ya la concreción, ¿no? De ese diseño curricular que estamos hablando, tenemos que hablar en tres áreas, ¿no? Entendemos que a nivel nacional tenemos un sistema educativo nacional, como les decía, la 070, ¿no? Que marca, por ejemplo, ¿no? Que, bueno, hay que ser claros, ¿no? Que tiene una tendencia marcada ideológicamente con el reconocimiento de pueblos indígenas originarios, de los 36 pueblos indígenas originarios, que básicamente están ligadas con la naturaleza, ¿no? La Pachamama, con tradiciones, eh, y esos de alguna manera han sido cuestionados. ¿En qué sentido? Porque no han sido objetivos, quiere decir, ¿no? Ya encontramos otro nivel, el nivel meso. ¿Qué dice esto? Materialización del proyecto de la institución educativa. El proyecto debe partir de una necesidad, del medio debe ser concreto y factible. Bueno, tenemos el nivel macro, muy bien. Por ejemplo, la Constitución, como la Ley 070 establece, ¿no? Reconoce que hay universidades públicas, privadas, institutos, y les da la posibilidad a crear carreras. Ya, ese es el macro. El meso, ¿cuál es? Muy bien, yo soy el Instituto Superior, qué sé yo, Pedro Domingo Murillo. Eh, Según a la necesidad, necesitamos eh, personas que sepan arreglar autos eléctricos. Ah, ya, vamos a hacer entonces un proyecto en la cual vamos a formar este tipo de profesionales de acuerdo a la exigencia de la sociedad. Muy bien. ¿Y cuál es el nivel micro? ¿No? Para formar ese tipo de profesionales, yo tengo que armar, como les decía, materias en las cuales necesariamente este profesional deba conocer, ¿no? No sé, electrónica general puedo poner. Después puedo colocar, no sé, a ver, conocimientos no sé, en conexión de conexiones, no sé, así, algo me animaría a decir, ¿no? De tal manera que todos esos contenidos, es como el pensum que se tiene en la carrera, ¿no? Por ejemplo, para una licenciatura generalmente en Derecho son 36 materias. Pero eso es una licenciatura a nivel técnico superior, que son unas 20 materias. Esas 20 materias, ¿cómo se van a pasar? ¿Qué sé yo, anualmente, semestralmente? ¿Cómo? A eso me refiero. Ahora, una vez que se tenga la materia, digamos, estamos pasando la materia de eh, electrónica general, muy bien. ¿Qué contenidos va a llevar eso? Lección uno, lección 2, unidad uno, 2, 3, 4, 5. ¿No? A eso ya es el nivel micro, ¿no? Que básicamente ya el profesional, el docente, va a elaborar. El nivel meso, ¿quiénes van a planificar? Las autoridades de esa institución. Será el rector, el director académico, tal vez una suerte de una comisión, tal vez, ¿no? Y el nivel macro, que se dice que son las autoridades, ¿no? Los jefes de Estado que básicamente, pues, con la ayuda de especialistas, el ministerio como tal, van a crear ese tipo de políticas, ¿no? Que se entiende que es a nivel macro. Hoy por hoy también se dice, ¿no? De que posiblemente va a cambiar eh, también la ley educativa. Bueno, no sabemos a qué mirada ahora le pondrá, ¿no? Pero bueno, ya pienso yo que alejados de todo, ¿cómo les puedo decir? Alejados de todo tipo de cosas que no nos haga ver más que
generar conocimiento, yo pienso que también tendríamos que enfocarnos en eso, ¿no? Que nuestros estudiantes estén realmente capacitados para poder afrontar la realidad. Ahora, generalmente en esos diseños ya ponemos, hemos dicho, un perfil. ¿Qué tipo de perfil buscamos? ¿Qué tipo de profesional? En ese entendido nos dice, no, tenemos que observar la determinación del objeto de la profesión. ¿Va a poder ayudar? ¿Qué problemas va a solucionar este técnico o mecánico electrónico? O sea, algo así llamaría, ¿no? Tenemos que investigar qué conocimientos técnicos debe aplicar, por ejemplo, para que él resuelva esos problemas. ¿Qué posibles áreas va a poder experimentar este egresado? Vamos a analizar las potencialidades de cómo debe desempeñar su trabajo. También investigar a la población. ¿Dónde va a ejercer su población laboral? Y hoy por hoy preguntaremos, a ver, dentro del mercado automotor, del 100%, ¿cuántos serán eléctricos? El 1, 2%, 3%. ¿Para qué vamos a ser profesionales si el mercado no lo va a requerir? Miriam va a comprar el auto, pero como no hay mecánicos, bueno, va a decir, lo vendo, lo boto, qué sé yo, me compro nomás un auto a gasolina. Entonces, ¿para qué vamos a formar? Más bien estaríamos haciendo un perjuicio al Estado, ¿no? Otro, desarrollo del perfil a partir de integrar necesidades sociales. No podemos entender, por ejemplo, y eso es la universidad, ¿para qué está creada? Para crear profesionales que respondan a la sociedad. Por esa razón también, como dicen, no paga los impuestos y demás. Instituciones superiores gratuitas, por ejemplo, la Pedro Domingo Murillo, por ejemplo, INCOS, ITC, ESAE, muchas que hay. Esas tienen que responder también, ¿no? A la exigencia de formar profesionales idóneos, capaces. Pero ya les vuelvo a decir, no solamente capaces en que conocen, sino también buenos profesionales, también ligados a las normas ético-morales. Y finalmente, la evaluación de ese perfil, ¿no? Está bien que nosotros hagamos ese tipo de exigencias y básicamente también esa exigencia, vuelvo a decir, ¿no? Básicamente el mercado también la pone. Hoy por hoy, por ejemplo, una de las características del funcionario público, ¿qué es? Que tenga que saber un idioma originario campesino en el lugar donde desempeña su trabajo. Si es en La Paz, Oruro, Potosí, tendría que saber mínimamente Aymara. En Cochabamba, Sucre, el quechua. Y en Santa Cruz, por ejemplo, el guaraní. Entonces, miren, no solamente también les decía es el campo de conocimiento, sino también cómo se va a desenvolver. Porque entendemos, ¿no? Que ese funcionario público, esa persona que va a trabajar en la sociedad, tiene que estar, pues, en consecuencia con la realidad. ¿Por qué digo realidad? Porque, por ejemplo, en esos profesionales, en nuestro país todavía hay pues, las personas que, no todas, pero por lo menos habrá pues, unos 2, 3, 5% que hablan todavía en su idioma nativo, ¿no? Y según a la ley que hemos visto, la ley Macro 070, ¿qué busca? Rescatar esos conocimientos. Por eso también la exigencia es de que los servidores públicos necesariamente deban saber un idioma nativo. A ver, un segundito, creo que Brian se salió y ya no volvió. Ahora sí. Ahora, cuando hablamos del plan de estudio como mucho como estructura, es básicamente, ¿no? Todo lo que tiene que aprender, dice, ¿no? El educando durante todo el proceso de enseñanza-aprendizaje. Si yo voy a hacer, digamos, estoy estudiando para hacer plomería, muy bien. Tengo que saber pues, todo, de dónde, cómo hacer las conexiones, de qué manera, por ejemplo, tengo que instalar un baño, una ducha, ¿no? Si soy un electricista propiamente, ¿no? ¿Qué es voltaje? ¿Qué son circuitos?
Y en ese sentido, dice, el orden propuesto a seguir dentro del proceso, obviamente tiene que haber una secuencia. Primeramente, pues hablaré de un circuito que es una maqueta, ¿no? Ya posteriormente, pues haré un circuito de un cuarto, de una casa, de un edificio. Pero eso obviamente, pues también dentro del conocimiento, alguna vez les decía, no le voy a enseñar a multiplicar si ni siquiera les he enseñado a sumar. Entonces eso también tiene que, de acuerdo al criterio a la persona que va a armar el currículum, o sea, ese plan de estudios, tiene que haber una secuencia. No le voy a enseñar al abogado a hacer primero un memorial y después le voy a dar la teoría. No, pues no capto, no le voy a enseñar, por ejemplo, derecho penal si no le he enseñado criminología. Básicamente le tengo que enseñar pues, cómo es la conducta de los delincuentes, ¿no? Y obviamente después de haber ya visto tipos en las cuales teóricamente hablando cómo es el comportamiento delincuencial de algunas personas, ya posteriormente pues analizaremos lo que son los tipos penales, para que después ya, pues vayamos a un, no sé, ya le podemos indicar, por ejemplo, cómo se llama, cómo se lleva a cabo el procedimiento para un delincuente que ha matado, que ha asesinado, si hay audiencia, no hay audiencia, cómo se dictamina la sentencia, cómo entra a la cárcel. Entonces, a eso me refiero. En ese sentido, los planes de estudio también dice, va a depender mucho de los objetivos, o sea, a dónde quiere llegar, cuál es la mirada. Como hemos dicho, tiene que haber orden pedagógico, lógico, psicológico, epistemológico, administrativo, ¿no? Básicamente administrativo, ¿cómo es? Si se acuerdan alguno que tal vez estudió una carrera, ¿no? Generalmente una materia habilita a la otra. Si yo no he vencido, por ejemplo, criminología, no voy a poder llevar derecho penal. Así, ¿esto qué quiere decir? No puedo llevar derecho civil si no he vencido introducción al derecho. Entonces, de esa manera podemos ver, ¿no? Ahora, las diferencias de la estructuración, por ejemplo, en varias carreras, como les decía, hay lineal, ¿no? Lo que les decía. Primero vencemos el introducción al derecho, nos habilita Derecho Civil uno, Derecho Civil 2, Derecho Civil 3, así sucesivamente. En otras carreras, por ejemplo, ¿no? Aritmética uno, aritmética 2, aritmética 3, así, ¿no? Por ejemplo, en ramas eh, ligadas a matemáticas, por ejemplo, ¿no? Miriam, ¿quiere decir algo? No. Bueno, a ver, ¿qué más tenemos? En ese sentido, entonces, el lineal, ¿no? Van a organizar, nos dice, estos conocimientos, habilidades, actitudes, y lo van a ir dividiendo, ¿sí? A una mayor lógica en cuanto al contenido, tema a otro, y van a hacer una jerarquización, ¿no? Obviamente desde conocimientos más básicos, generales, hasta los específicos. El plan modular, ¿no? Generalmente en algunas universidades se habla por módulos, algunas carreras, ¿no? Terminas este módulo, avanzas al siguiente, así es. Entonces, no hay esa secuencia de la jerarquización, ¿no? En este plan modular también te posibilita, digamos, avanzar otras materias, pero tomando en cuenta que puedas ir venciéndolas, ¿no? Y el plan mixto, ¿no? Una por otra. Por favor, les voy a enviar el último enlace, ya nuevamente se nos ha vencido. Les envío el último enlace para poder cerrar la clase, ¿listo? Por favor, entonces, en este momento les envío el último enlace. Gracias.